Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, queremos platicar sobre las perspectivas para la economía mexicana en el corto y mediano plazo. La base para cobrar los impuestos se está estrechando un poco. En vez de, ampliarse, pues se hace más pequeña porque muchas empresas han desaparecido. Hay un riesgo real de inflación. Nos estamos metiendo a territorio, pues yo no sé si llamarle desconocido, pero el riesgo está ahí. Si la economía de Estados Unidos va a estar creciendo al final del año, arriba de los 5 o hasta 6 puntos porcentuales del PIB, yo no sé cómo le hacemos para que la economía mexicana se mantenga en recesión. El día de hoy me acompaña Beata Boina, Alejandro Poiré, yo soy Héctor Villarreal. Le mandamos saludos a nuestro colega Carlos Elizondo, que hoy no nos acompaña. A ver, compañeros, yo creo que ahorita hay unos temas económicos bien interesantes. Primero, no estábamos acostumbrados a esta idea de una inflación que presionara de manera importante. Cuando en la política monetaria se hacían estas bajas a las tasas de interés, se decía, pues, ¿sabes qué? Por cómo está la demanda agregada, etcétera, no tendríamos por qué esperar una inflación en los próximos meses. Sorpresa, el último dato fue mucho más alto de lo esperado, incluso tanto en inflación subyacente, esta que está en el fondo de la estructura, como de algunos productos muy específicos, pues la inflación ahí viene, con algunos rubros que preocupan. Por otro lado, pues pareciera que la recuperación de la economía mexicana, si bien hay analistas que hablan de un crecimiento más importante en el año de lo que se pensaba al principio, también es cierto que al menos el primer trimestre la recuperación empezó muy floja, como nos recuerda el tuit del subgobernador Jonathan Heath que se estuvo comentando durante el día de hoy. Tercero, hay sectores, platicábamos ahorita de la cumbre turística, que la verdad es que no traen un panorama halagüeño para los siguientes meses, incluso un par de años. En ese contexto, ¿cómo la ven? Oye, doctor, yo quería empezar mucho por el asunto de la inflación, porque sí creo que hay algunos componentes externos, en particular el tema del precio del maíz, que además creo que se van a recrudecer probablemente, o por lo menos no les vamos a ver alivio en el corto plazo, por cómo están las expectativas de disponibilidad a nivel global. Y creo que ese es un dato bien novedoso y que en alguna medida tampoco es exclusivo de México. Si uno lee lo que está pasando en muchas otras economías, empieza a ver se está recuperando la palabra estanflación como un espectro preocupante, pues, ¿no? Con algunas excepciones, desde luego, no en todos lados, en todo el mundo estamos pensando en eso. Hay países que su recuperación se ve robusta y sí hay preocupación inflacionaria, pero no con un sentido de freno a la economía, porque eso sí no lo hemos visto en México. Pues ahí sí, corrígeme, doctor, pero sería sumamente delicado, pues una recuperación muy lenta y con un crecimiento de los precios, además difícil de frenar porque tiene componentes exógenos fuertes, en este caso maíz, pero no es el único, ¿no? Sí. No es el único, Alejandro. Yo creo que la inflación es uno de los factores muy preocupantes, no cabe duda, y en ese sentido vale la pena también recordar que justamente el sector agrícola, el sector primario, es el que creció a lo largo de todo este tiempo que estamos viviendo, la crisis económica y la pandemia. La menor afectación que se dio precisamente en este sector agrícola. Obviamente el tema de maíz es más complejo porque pues una parte importante, clave, viene desde el extranjero, pero aún así eso nos está revelando claramente que esos factores internos combinados con los externos, pues pueden hacer que se salga de las manos la expectativa precisamente de que va a haber una recuperación más rápida. Y
precisamente este indicador global de actividad económica que se publica justamente hoy que estamos grabando el 26 de abril, nos revela claramente que no hay esa recuperación que se estaba esperando. O sea, hay una frustración, quizás es demasiado, pero hay una sorpresa poco grata precisamente al ver las cifras. Es más o menos, como dicen los datos de INEGI, 5% de contracción, más bien frente, digamos, a lo que se veía en el mes anterior, ya ni hablar de si lo comparamos con el año anterior. Entonces, ahora, pero antes de ir a la parte de depresión o de bajo crecimiento, yo sí quisiera detenerme un poquito en el tema de la inflación, porque el impacto político que esto puede tener es brutal. A mí me tocó al arranque del sexenio del presidente Calderón, recordarán ustedes, estoy hablando de 2007, un incremento de precio de la tortilla muy fuerte. Estaba yo en ese entonces como asesor en la oficina de la presidencia y realmente lo que se ve en ese entonces es pues un fenómeno político y un fenómeno económico paralelos muy riesgosos. Había un componente externo parecido, no igual, pero parecido al actual, de escasez global y de problema con los cupos y con lo que se había de alguna forma permitido de importación, etcétera. Pero en cuanto empieza la espiral inflacionaria, empieza a generarse un entorno de expectativa de crecimiento de los precios que pega muy rápido en el ánimo social y en el ánimo público. Y luego después el efecto para tratar de atemperar, por un lado, la sensación de un impacto muy directo en las finanzas familiares, pero por otro lado, de una cadena inflacionaria que se va a muchos otros insumos en la economía, es bien riesgoso. Y digo, además por lo que dices tú, Beata, pues que se puede enfrentar en un momento de crecimiento o digamos de rebote mucho menos acentuado del que esperábamos, exacto, ¿no? Y yo quisiera retomar tu punto, Alejandro. Cuando tú hablas de este 2007, a mí me tocó en el 2008 dirigir un estudio al respecto. Se hizo en la Cámara de Diputados. Y sí, porque a mí realmente yo lo único que dije es que estaba ahí de espectador, ¿verdad? Bueno. No, pero no es nada menor lo que estás comentando. Si bien, y por eso nos pone tan nerviosos lo que está pasando ahorita. A ver, si bien esa inflación de la que tú hablas no se generalizó, fue muy fuerte en alimentos y el impacto sobre la línea de pobreza alimentaria fue enorme. Fue enorme, o sea, exacto. Y esto tuvo efectos de bienestar en la gente más pobre del país significativos. Hay por ahí tenemos unos números publicados y fue algo muy serio. Ahorita preocupa que para algo muy serio, gente... perdón la interrupción, Héctor, y eso que como bien dijiste tú, se contuvo. Al final del día, sí hubo un brinco, pero hubo una serie de medidas de política pública que contuvieron un efecto mucho más grande, pero el impacto de todas maneras fue serio. Perdón la interrupción. Fue un impacto grande de 2 años. Ahorita lo que nos preocupa es que está sucediendo esto con el maíz, pero también hay otros 2 productos cuya inflación yo creo que vamos a tener que estar monitoreando. Combustibles, por un lado, donde además el efecto de un incremento en precios de los combustibles se te puede transmitir a muchas cosas en la economía y empiezan a subir mucho los precios del acero y de productos de fierro y de alambre, de nuevo, algo que te transmite a muchas cosas en la economía. Ahora, una de las reacciones es que pues, el Banco de México va a empezar a enfrentar dilemas. Dicen, ¿sabes qué? Si yo tengo que detener esto, pues mi instrumento principal es la tasa de interés. Si yo me pongo a subir tasas de interés en una economía que viene de una caída del 8%, pues de repente esto no se ve bien. Incluso con un efecto indirecto que también tendríamos que estar comentando, que es el servicio de deuda. Ahorita estamos esperando para el 2021 un servicio de deuda en el orden de 2.8 del PIB, pero sin mucho problema, esto nos podría crecer a 3, 3.1, 3.2 y 100,000 millones de pesos en un contexto no es una bicoca. Sí,
O sea, el panorama no pinta bien, o sea, pinta muy mal. Y yo creo que con eso estamos viendo claramente que la crisis que justamente se agravó en el año 2020, porque recordemos que la contracción de la economía mexicana no empezó en 2020, fue 2019 finales y principios de 2020 se vio con claridad, y la pandemia lo que hizo fue acentuar básicamente esa lentitud en cuanto al crecimiento económico hasta llegar a una tasa de decrecimiento de menos 8.5. El panorama pinta muy mal y me da la sensación de que vamos a ver justamente en el año 2021, el año que estamos presenciando, viviendo ahora, pues esa situación de que no se va a salir de la crisis este año. Eso está clarísimo, aunque pueda haber un crecimiento de, no sé, 3.5, 4 quizás. Esos indicadores nos muestran claramente que por ahí abajo en la sociedad, en los diferentes sectores de la economía, están pasando fenómenos, están pasando situaciones que quizás desde arriba no se aprecian plenamente, pero a través de esos indicadores pues se ven que sí algo está mal, ¿no? O sea, el tema de la inflación sin duda, y pues la lentitud en la recuperación de los sectores, de varios sectores que son cruciales para jalar a la economía mexicana. Mira, hay sectores muy dinamizados, Beata, y yo creo que en ese sentido lo dices muy bien. Ahora, uno de los riesgos aquí es que una recuperación que de por sí ya se espera desigual, todavía lo sea más. Ahora, a mí me llamó la atención que Alejandro empezara con esta historia de la estanflación, sí, un fantasma que tenemos mucho rato de no ver, pero un economista muy importante y un analista ampliamente reconocido a nivel internacional, que es Nouriel Roubini, este profesor de la Universidad de Nueva York, precisamente hace un par de semanas decía, a ver, pues el riesgo está ahí, que de alguna manera hace eco de voces como Somers, como Blanchard, que están diciendo, pues estos de los estímulos a la economía de Estados Unidos de este nivel, pues fueran muy bien, pero hay un riesgo real de inflación. No, nos estamos metiendo a territorio, pues yo no sé si llamarle desconocido o que teníamos mucho rato de no ver, o si tendríamos que ponderar con estas nuevas instituciones, pero el riesgo está ahí. Ahora, yo sí pienso que de alguna forma, y bueno, nada más porque lo comentaste hace un rato, Héctor, vale la pena recordar o mencionar aquí el tweet de Jonathan Heath, que creo que es uno de los que se han comentado mucho, con el que señala, él es integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, y dijo aproximadamente hace unas 6 horas, a la mitad del día del lunes, dice su tweet, el INEGI nos informa hoy en la mañana que la actividad económica de febrero disminuyó menos 0.3%, cifra mejor al estimado de menos 0.7% que anticipaba el índice correspondiente, pero con este dato, dice, esperamos una tasa alrededor de 0.0% para el primer trimestre del año, un inicio no tan bueno para la recuperación, que pues no tan bueno, pues más bien no hay recuperación, de hecho, ¿no? Pero tienes razón, Héctor, o sea, aquí hay un punto que no se nos debe de olvidar. Sí creo que la estanflación está como fantasma, pero pues un fantasma un poquito más teórico, yo pienso, porque si la economía de Estados Unidos va a estar creciendo al final del año arriba de los 5 o hasta 6 puntos porcentuales del PIB, yo no sé cómo le hacemos para que la economía mexicana se mantenga en recesión. No sé cómo tendrías que hacer para no crecer. Exacto, puede ser que sí venga con inflación alta, eso sí, y generando un desequilibrio fuerte, también. Pero ¿cómo le haces para mantenerte en recesión? Mira, pues yo creo que hay muchas fuerzas profundas que jalan hacia abajo, ¿no? Digo, fuerzas profundas entre comillas, pero entre ellas, pues yo incluiría también la política, la comunicación un poco errática y las leyes que se están aprobando en temas económicos, por ejemplo, la ley de outsourcing la semana pasada. Vamos a ver cuál va a ser la afectación de esa ley precisamente, aunque pues las grandes empresas dicen que seguirán aquí en México, pero seguro va a afectar esa ley precisamente al desempeño económico también. Y bueno, seguimos con el tema del sector energético, ¿no? Y eso también es un mensaje que ha calado yo creo que muy fuertemente, sobre todo en los mercados extranjeros, y eso no va a traer como que pocos se van a arriesgar para pues aventurarse aquí hacia México. Lo que vamos a tener son las empresas que ya están aquí, extranjeras,
las que han invertido, bueno, otras que funcionan obviamente, pero con esa inseguridad a ver cómo va a evolucionar el marco legal desde el punto de vista de entorno económico y la inseguridad qué va a pasar con las elecciones. Porque, bueno, el presidente espera aquí la ganancia de Morena, por una parte, pero por otra parte, pues, hasta que no hay resultados, no hay resultados. En ese sentido, pues también qué va a traer la segunda mitad del año, en ese sentido, digamos, de político, ¿no? Resultados políticos y cómo eso puede afectar a la dirección a los cambios que eventualmente se van a proponer desde el gobierno. Y yo creo que el sector económico está muy inquieto por todo lo que puede ocurrir. Mira, a mí me gustó, Beato, una palabra que mencionó Alejandro, desequilibrio. Yo creo que en los próximos meses, más que una economía mala en el país, espero, probablemente veamos una economía muy estridente, con más inflación, con sectores creciendo mucho, con algunos muy arranados, con incertidumbre en el sector laboral, con incertidumbre en el sector energético. Está pendiente la discusión sobre la erosión de bases y traslado de ganancias, que te va a mover el marco fiscal, al menos en términos de expectativa. Está la salida de empresas de Estados Unidos, de China. Se supone que algunas irían a parar a India, pero se espera que también estén volteando a ver a México. Entonces, caray, yo creo que cuando tratas de hacer un cóctel con todas estas cosas simultáneamente, no es fácil pensar que va a salir. Sí, yo pienso que al final del día, las bases para una recuperación sólida definitivamente no están, ¿eh? Precisamente por lo que señalabas ahorita, Beata, y que abundaste tú, Héctor. Hay mucha incertidumbre acumulada en sector energético, en sector laboral, impacto electoral, y la otra grandota, el ámbito fiscal, que pues todo el mundo espera una reforma fiscal importante. No es que las decisiones que hemos tomado y que hemos visto hasta ahorita no tengan implicaciones fiscales profundas, pues nada más el tema del clientelismo pensionario pues nos endeuda de una forma descomunal, pero también creo que pensar que el escenario en el que nos vamos a mover es un escenario de recesión en el corto plazo, pues lo veo difícil. Seguramente en algunos sectores sí, pero sobre todo, pues no sé, aquellos que requieren precisamente de certidumbre en los ámbitos energéticos de energías limpias, renovables, etcétera, pues no creo que crezcan muy rápido. Pero incluso algo tendría que capturarse pues de este traslado de cadenas de suministro que en alguna medida, creo que hablar de un desacoplamiento de la economía estadounidense de la China es quizá una exageración, pero seguramente que va a haber algunos incentivos para algunos empresarios o empresas, conglomerados, digamos, que ya tienen segmentos de su producción con cierta certidumbre y que han, digamos, sobrevivido los vaivenes de los últimos 2 años y de los cambios de política pública sin mayor sobresalto, que pudieran capitalizarse. No va a ser robusto, ni de lejos. Y creo que va a ser muy desigual. Y la gran pregunta es, en una de esas, ante el empuje estadounidense y el crecimiento relativo de la economía estadounidense, Banco de México sí se anima a empezar a subir un poquito tasa de interés, diciendo, pues, en fin, al final del día el impacto inflacionario es muy gordo, no se nos olvide que ese es su mandato, y en una de esas eso hasta abre una vez más la perspectiva de la discusión política sobre un mandato dual para nuestro banco. Es decir, no nada más te tienes que cuidar de que la inflación sea baja, sino, no sé, cómo se pueda definir, creación de empleo, generación de riqueza, en fin, cualquier otro mandato que tenga alguna, que le obligue a la autoridad monetaria a optimizar no solamente en una variable. Y sería difícil, Alejandro, que la discusión no surgiera. O sea, yo creo que está la mesa puesta, entonces sí, es muy probable que la veamos con mucha fuerza el segundo semestre. Yo creo que vale la pena también, a raíz de lo que están comentando sobre el Banco de México, tomar en cuenta un aspecto adicional que puede politizar un poco el asunto. Este año cambia el presidente del Banco de México. Bueno, mejor dicho, se finaliza el mandato de Díaz de León. Entonces sí va a haber, podemos imaginarnos, pues un cambio pues no tan fácil igualmente. ¿Hasta qué punto eso también puede influir en quizás la futura política del Banco de México? Pues lo veremos
en la segunda mitad precisamente del año, a finales del año. Pero sí es un punto importante, yo creo, en ese debate que puede quizás complicar un poco las cosas en cuanto a la política monetaria, en relación también con toda la política económica del gobierno. Le tocará a México algo del crecimiento económico, sin duda, pero tomar en cuenta también dos puntos: austeridad, que seguirá creciendo en ese gobierno, precisamente en este año, que ya se están viendo los elementos en cuanto a los recortes presupuestarios, y finalmente el tema de la vacunación, que es clave para que haya una recuperación, sobre todo en el sector de servicios. Y pues aquí no tenemos un avance tan rápido, aunque obviamente, afortunadamente, México no está en la situación de muchos países que pues apenas han empezado la vacunación o ni siquiera tienen sus vacunas. Entonces sí hay como un resultado mixto en este ámbito, pero sí, si pudiéramos tener una vacunación más acelerada, pues ayudaría mucho. O sea, tener vacaciones, por ejemplo, ya con vacunación completa, pues sería un rebote extraordinario para el sector turístico, que ha perdido 50 y tanto % necesario, absolutamente necesario. Sí, y yo creo que para cerrar un poquito el tema de Banco de México, hay una noticia que como quiera hay que recordarla: no va a haber remanente. Hay una discusión, pues creo que el Banco de México, desde mi punto de vista, se vio muy bien, se vio muy sólido, privó la responsabilidad, pero aún con la recuperación del peso al final del año, pues yo creo que había más de una persona en el gobierno que estaba esperando algo en el orden de 80 a 100 mil millones de pesos. No lo va a ver. Entonces, esto también nos hace que la segunda parte de la administración pues reciba un mensaje de: mira, ¿sabes qué? Pues no van a ser remanentes del Banco de México, no van a ser ingresos petroleros, que a pesar de que los precios están bien, pues los ingresos petroleros no lo están. Entonces, si tú no te quieres endeudar, cosa que pudiera ser loable, y quieres hacer política pública, pudiéramos discutir qué tan buena, qué tan mala, pues vas a tener que cobrar impuestos. Y va a cambiar mucho el ánimo de la discusión, me parece. Y la base para cobrar los impuestos se está estrechando un poco. En vez de, digamos, ampliarse, pues se hace más pequeña, porque muchas empresas han desaparecido, básicamente, las empresas que están en la formalidad. Y a mí me preocupa muchísimo ese tema de que las empresas que quieren ser formales, la verdad es que se rinden en un momento determinado, sobre todo en esos contextos de la crisis económica, porque el gobierno pues no da ni un paso adelante para facilitarles un poco la vida, ¿no? Entonces se pasan a la informalidad o desaparecen simplemente, lo cual significa menos impuestos para el Estado, y claro, más obviamente estrecheces en cuanto a las posibilidades de hacer políticas públicas, pues que son necesarias, muchísimas de las que hemos hablado, empezando con la de salud, por la educativa, que quizás es la más abandonada en ese sentido, y muchísimas otras que son imprescindibles. Y aparte de que desapareció efectivamente, o sea, no hay remanente, que parece que desde el año 2017 no se pagó, fue el último año 2017 cuando se pagó. Aparte de eso, ya casi se acabó el famoso fondo que servía para situaciones de emergencia, ¿no? Situaciones de problemáticas, crisis, que ya se gastó este fondo prácticamente, ¿no? Entonces, los tiempos no pintan muy bien, para decirlo de forma pues diplomática. Yo no quisiera, Beata, Alejandro, dejar de mencionar otro tema económico que con cierta recurrencia lo hemos mencionado en este podcast. Ojo, creo que también habrá que vigilar las brechas regionales. Con todo este contexto, se están preparando las cosas para políticas públicas locales muy diferenciadas. Vamos a ver qué sucede. Sí, y ahí yo una última pregunta que quisiera hacer, Héctor, es: sabemos por investigaciones de años pasados que durante campañas electorales se gasta mucho cash, mucho más allá de lo que son las transferencias formales del INE a los partidos políticos y de los institutos electorales locales a los capítulos estatales. En fin, las estimaciones están hasta el triple. Entonces, quizá también eso tenga un efecto de corto plazo en presionar demanda en algunos segmentos, en algunos sectores, pero pues ciertamente no es algo que podamos ignorar en el muy corto plazo. Quizá no,
Yo no he visto una sola investigación que vincule ese incremento relativo de masa monetaria a impacto inflacionario, pero la verdad es que porque tampoco había mucho interés, porque históricamente hemos tenido, salvo algunos brincos como el que ya mencionamos, 2007, tortilla y algunas otras cosas vinculadas a gasolina, etcétera, ese espectro de preocupación, pero quizá pues no es son muy buena pregunta, para eso. Yo creo que es muy buena pregunta y habrá que rastrear datos y todo, los efectos del dinero de campañas. Si yo me tuviera que aventurar, Alejandro, sí tendría que haber un efecto en precios y en actividad. El neteo no está trivial y tendríamos, yo creo que ahí, por ejemplo, para la gente que trabaja mucho microdatos, lo que pasa en estados con elecciones, sí, exacto, y todo, estaría muy interesante ver. Y con detalles no triviales, es decir, es posible que algunas de los proveedores de estos efectos pues no les haya ido bien en el último año y medio, entonces en una de esas la oferta está un poquito más débil. En fin, ya son curiosidades, pero pues en fin, coincido ciertamente, queridos colegas, aunque no de una forma muy optimista, que vienen meses cruciales para la economía y que un pedazo no trivial de ello también vendrá del resultado electoral y la parte política alrededor del resultado, ¿no? Pero de eso ya hablaremos. Yo, antes de pasarles para un último comentario, déjenme platicarles que de la pregunta que hicimos la semana pasada, ¿usted cree que es correcto ampliar el periodo al presidente de la Suprema Corte de Justicia por 2 años para hacer de forma adecuada las reformas al Poder Judicial? Fue abrumador. 94.6% nos dice no. 4.1% que sí, 1.4% no lo sabe. Nuestra pregunta de la semana. ¿Usted considera que las expectativas para la economía mexicana en el corto plazo son positivas, negativas o muy inciertas? Compañeros, estamos cerrando. Beata, Alejandro, un último comentario sobre perspectivas económicas para segunda mitad del año y el siguiente año. Nos estamos acercando a mediados del año ya, 2021. Este año va rápido, ojalá se acabe rápido porque yo creo que la segunda mitad va a ser muy difícil. Y sobre todo, pues, con un debate que se va a reabrir, en mi pronóstico, respecto al mandato del Banco de México. No sería consistente con todo lo que ha hecho desde la perspectiva de política pública el gobierno actual, el no reabrir ese debate, más ante una circunstancia compleja como la que estamos viviendo ahorita. Bueno, yo no quisiera dejar de decir algo que les platico a mis alumnos. Creo que hace mucho tiempo que no veíamos tantas discusiones económicas de este calibre juntas. Entonces, por el lado optimista, pues esperemos que algo salga de todo este nuevo diseño institucional, de todas estas discusiones. Con su permiso. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amezquita. Productoras de Con su permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.